Radio AN24. Toro y Pampa, un programa de rock. Con Toro y Pampa, armé la impronta, iluminando el cielo. Es la primera vez que emitimos vía esta plataforma. Quería hablar de algo que sucedió, porque viene a colación de la entrevista del día, de la fecha, algo que sucedió ayer a la noche con un periodista reconocido, lo llaman el Gato Silvestre, ¿no? Él tiene un programa en Radio 10 y tiene un programa en C5N. Y en la noche de ayer dijo que los que habían ido a combatir a Malvinas eran todos cobardes y que habían perdido la guerra, ¿no? Lo cual, para mi sorpresa, mucha gente lo ha repudiado todo el día de hoy, y desde este espacio malvinero 100%, repudiamos los dichos de dicho individuo y sobre todo exaltamos a nuestros héroes más que nunca. Y para eso me he puesto una remera que me voy a parar. Como verán, Argentina tiene héroes 1982. Esto es para vos, Gato Silvestre. Bueno, en esta ocasión tengo el orgullo y el honor de contar con mi compañero, que hasta el momento no lo habíamos podido tener, y lo voy a sumar para que lo salude a ustedes. Denme en un minuto y sepan disculpar todas las... Ahí lo tenemos a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bueno, después de tantas pruebas a la tarde, al fin logramos conectar los tres en una transmisión sincrónica de Buenos Aires a Capital, a San Martín y a Mar del Plata. Así que es fantástico. Estamos los tres, bueno, acá mismo emitiendo. Bien federal la cosa. Juancito, esta entrevista que vamos a poder disfrutar el día de la fecha es algo que pura y exclusivamente lo trabajaste vos desde el día 1. Contanos un poquito a quién vamos a tener junto a nosotros. Igualmente él después nos va a contar bien. Exactamente. Bueno, yo les hago una brevísima semblanza del doctor César Lerena, que está acá con nosotros. El doctor es licenciado en Ciencias Veterinarias, si no me equivoco. Doctor, mirá. Doctor. Qué furcio. El doctor hace años que viene especializándose primero en el tema de nuestra soberanía marítima y después en el tema de la industria pesquera y también en relación a lo que esa, digamos, nutrición significa para todo el pueblo argentino. Entonces, relacionando el tema específicamente a cómo serviría para nuestro pueblo una correcta aplicación de la industria pesquera en nuestra mesa, digamos. También fue asesor de Pino Solanas para la Cámara de Diputados. Y bueno, profesor de la Universidad de El Salvador. Bueno, muy bien, tiene un gran currículum en su haber. No como nosotros que tenemos prontuario, al menos yo tengo prontuario. Doctor, bienvenido a Toro y Pampa, el doctor especialista en soberanía marítima. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va, Pablo y Juan Bautista? Un verdadero esfuerzo el de ustedes para poder hacer esto. Es importante resaltarlo, ¿eh? Bueno, a veces las comunicaciones son complejas, en todo sentido, dicho sea de paso. Si no, preguntémosle a Silvestre, precisamente, lo que generan las comunicaciones. Bueno, yo si quieren me presento. Sí, por favor. Básicamente soy un intelectual marginal. ¿Cómo sería eso? Y porque casi todo lo que he aprendido no tiene nada que ver con la universidad. Esta es la realidad. Si bien he hecho cursos de posgrado, etcétera, yo me he vinculado primero a la alimentación, después a la pesca a raíz de la alimentación, de la pesca al mar y del mar a Malvinas y de Malvinas a la soberanía nacional.
todo eso no me lo dio la universidad, me lo dan lamentablemente 40 años de trabajar en estos temas, ¿no? Así que bien puedo ser, como digo, un intelectual marginal. A ver, vamos a ponerle en claro a la gente que está escuchando y también para saber nosotros bien. O sea, usted empezó, diríamos, de atrás para adelante, podríamos decir, porque en realidad llegó a lo que es la soberanía a través de quizás intereses propios, ¿no? Suyo. Algo así sería la situación. Bueno, que en realidad yo diría que como debiese llegar casi todo el mundo, trabajando, generando cuestiones en orden al trabajo, no hay más garantía para generar soberanía que trabajar por el país. Seguramente si lo hacemos bien todos, vamos a obtener esa soberanía, que no solamente es una soberanía política, es una soberanía económica, es una soberanía alimentaria, dicho sea de paso, y es una soberanía social. Así que yo la primera pregunta que me empecé a hacer cuando ustedes me invitaron, después me enteré de que ustedes, sí, las características de ese amor por Malvinas, y digo, ¿por qué me invita esta gente? Porque yo me dedico a un tema bastante árido, que es el Atlántico Sur, pesca y Malvinas, y digo, ¿cómo un programa de rock me invita? Entonces empecé a pensar que tal vez tenía que ver con una relación con el ambiente artístico. Algunos familiares míos, como bueno, mi propio hermano, que fue un gran dibujante de tinta china, posiblemente de los más conocidos en América Latina, o uno de mis sobrinos, que es un gran cineasta que vive en México, o el más conocido tal vez de todos ellos, que es Andrés Ciro Martínez, que es el hijo de mi hermana. Y dije, tal vez por ahí viene la invitación, porque meterse en estos temas de Malvinas. No viene por ese lado. Bueno, entonces como empecé a buscar otros argumentos, y el argumento lo encuentro en la propia composición de Ricardo Iorio, ¿no? En Toro y Pampa, la letra de Almafuerte. Es decir, con Toro y Pampa armé la impronta, dice, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. Y Malvinas, además de decir somos hijos del brazo nunca torcido, eso es extraordinario, ese párrafo es extraordinario y nos pinta de cuerpo entero, porque estamos cansados de cometer errores permanentes y a su vez de estar gobernados desde gobiernos ineptos a gobiernos entreguistas. Por lo tanto, Malvinas es posiblemente, como esta canción, Toro y Pampa, como es el rock nacional, un sentimiento. Y ahí nos unimos, porque Malvinas es como el unicornio azul, es nuestro y lo queremos. Y ahí vamos, sin que nos quiebren el brazo, pese a las adversidades de todo tipo y a la falta de políticas de Estado. Hoy hablaba justamente con algunos interesados en todos estos temas, refiriéndonos a que si los argentinos cumpliésemos con la Constitución Nacional, seguramente nos iría mucho mejor. Pero sobre todo, con la cláusula transitoria, la cláusula primera transitoria de la Constitución, que nos indica que la causa de Malvinas es imprescriptible. Y la causa de Malvinas
es una causa que, salvando honrosas excepciones, nos une a todos los argentinos. Es una esperanza, es un sueño. Bueno, doctor, me deja agregar lo que usted está diciendo, bárbaro, me sorprendió relatando el primer párrafo de la canción del poeta contemporáneo Ricardo Iorio, lo cual la verdad que me hace, es como una caricia al corazón, ¿no? Podríamos decir. Pero ya Zaineldin decía, ¿no?, que la causa Malvinas es la causa nacional por antonomasia y va a ser la que va a unir a todos los argentinos. Quizás será aquella que rompa con esta grieta que, a mi modo de ver y de mirar la historia, la grieta nace desde las invasiones inglesas, ¿no? Cuando un grupo de patriotas se opusieron a esas invasiones, cuando dentro había muchos cipayos ya de ese momento que quería correr, diríamos, al Imperio Español de un lado y que entre el anglófilo, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca el Imperio anglófilo está presente en estas latitudes para nuestra desgracia. Y como decía usted, desde el estudio, seguramente, bueno, usted siguió carreras de alimentación y demás, pero tenemos un coloniaje mental ya desde nuestra formación, ¿no? Y qué bueno que haya gente como usted que venga a poner un poco de claro sobre oscuro. Así que celebro nuevamente que usted esté con nosotros y que Juan, que fue el que lo detectó, porque si no era por él, reconozco que yo hoy no estaba hablando con usted. Así que es un doble, diríamos, una doble caricia. Doctor, usted estaba hablando de soberanía y estaba hablando de lo que tiene que ver con nuestro mar, nuestras riquezas. Explíquenos, para la audiencia, obviamente, ¿qué importancia tiene tener soberanía marítima en estos tiempos? Bueno, yo me voy a remitir un poquito antes, digamos, ya que hizo referencia Pablo a las invasiones inglesas. Nosotros tenemos muy clara las dos invasiones inglesas, 1806 y 1807. La primera invasión inglesa, los británicos no ocuparon más que unas 140 manzanas de Buenos Aires. La segunda, apenas estuvieron un par de horas. Y la gente poco sabe que hubo dos invasiones inglesas más. La tercera fue en el año 1833, cuando invadieron Malvinas. Y la cuarta, y después de la cuarta hubo unas cuantas más, porque tenemos la Patagonia ocupada con 1.700.000 hectáreas de extranjeros, pero la cuarta fue en el año 1986, cuando los británicos, como producto del Acuerdo de Madrid, ocuparon más de 400.000 kilómetros cuadrados alrededor de Malvinas. Hoy en la actualidad, por eso digo que siguieron avanzando, porque para que nos demos cuenta, cuando hablamos de Malvinas, y hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué nos vamos a referir a Malvinas si tenemos un montón de pueblos desocupados, abandonados? Malvinas es un territorio de 11.400 kilómetros cuadrados. Y hoy los ingleses tienen más de 1.600.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que Malvinas está a unos 1.800 kilómetros de Buenos Aires. Ajá. Los mismos kilómetros, coincidentemente, con La Quiaca. La Quiaca era el bastión en el virreinato del Río de la Plata para la avanzada realista del Perú. Por lo tanto, fíjense la importancia de Malvinas hoy, que está ubicada en la zona austral y que se proyecta sobre la Antártida, la misma Antártida argentina que reclaman los británicos como propia, y que los habitantes de Malvinas tienen un ingreso
bruto per cápita del orden de los $100.000 anuales. La Quiaca tiene más o menos, debe tener unos 2.000 y pico de dólares anuales. O sea, cuando decimos con ligereza, bueno, ¿para qué nos vamos a ocupar de Malvinas si lo tenemos tan lejos? El territorio argentino es muy amplio, muy diverso y muy rico. Y dicho sea el paso, el 1.600.000 kilómetros cuadrados representa más del 50% del Atlántico Sur argentino, ocupado por los británicos. Lo interrumpo un cachito. Usted habló de que Malvinas, o sea, tuvimos 2 invasiones inglesas, las cuales fueron repelidas, ¿no? Digamos, de una manera loable, ¿no? Por nuestros patriotas de ese momento. Y después salta a 1833, cuando es que los ingleses toman posesión de las islas, ¿no? Una isla que no, realmente la Confederación no tenía mucha injereza dentro de lo que es el territorio y la había dejado medio al abandono, pero son nuestras, eso está más que claro. Pero yo pensé que usted iba a hablar, y después me habla de 1996, post Tratado de Madrid, ¿no? 1986. Bueno, pero el Tratado de Madrid no es después del 92, que lo firma el gobierno de Menem. No me equivoco. No, 1989, 1990. Ah, estamos bien. Bueno, bien, está bien. Yo pensé que usted iba a hablar de la batalla de Caseros, que es otra injerencia anglófila en estas latitudes. Sí. Y también tenemos en 1955, cuando otra vez Inglaterra, a través de los cipayos nativos, como solemos llamarlo, o los entreguistas, nuevamente vuelven a golpear a otro gobierno nacional que defendía los intereses argentinos, ¿no? Que fue donde el país realmente pudo desarrollarse. Después, si estamos de acuerdo con Perón o no, pero hay una cosa que es cierta, y es que en ese periodo Argentina desarrolló la industria, que es algo fundamental, entre tantas otras cosas que luego vamos a hablar. Pero también después luego tuvimos el golpe del 76 y otra vez estuvieron metidas, ¿no? Siempre las garras de la pérfida Albión. ¿Usted coincide un poco con eso, más allá de que las haya obviado? ¿Tuvo Argentina algunos procesos más nacionales que otros? No, ya Rodríguez Peña, que fue prácticamente el que libera a Bereford y que le permite volver con el tesoro del virreinato al Reino Unido, dice, ¿para qué pretendieron invadirla en lugar de colonizarla y quitarle los bienes, los recursos? Esta es la realidad. Yo lamentablemente hice una referencia en cierta medida errónea porque me limité al ámbito que yo conozco, o medianamente conozco, que es el ambiente marítimo, ¿no? A eso me referí. Pero la Argentina está absolutamente colonizada por los británicos. Y aquellos que dicen, ¿por qué los echamos a los británicos? No, los británicos no los echamos nunca. Esta es la realidad. Primero que fueron los españoles, con algunos criollos, y dicho sea de paso, hay que reconocerle el mérito a los de la banda oriental que vinieron junto con Liniers de Montevideo a la reconquista de Buenos Aires. Pero los ingleses, los británicos, nunca se fueron. Y la prueba está todos los tratados que la Argentina ha venido firmando de paz y amistad que luego significó la ocupación prepotente en 1833, a pesar del tratado previo de paz y amistad con los británicos. Pero de hecho, si uno empieza a hurgar, innumerables empresas se esconden, sociedades británicas, las mineras, por ejemplo, que son canadienses, etc. Pero bueno, yo no me quiero alejar mucho de lo que, para lo que me han convocado. Desde ya comparto totalmente la opinión tuya, Pablo, al respecto. Perfecto. No, yo lo que quería agregar, porque cuando lo escuché, empezaba a hablar justamente de todo el dominio inglés que hemos sufrido, lamentablemente con eso que usted acaba de decir,
no nos invadieron más porque directamente nos colonizaron mentalmente. Entonces ya con eso para mí es un título el cual resume el problema hoy de la Argentina. Por eso vemos tanto la derecha como la izquierda que van a la embajada inglesa a sacarse una foto con el embajador inglés, ¿no? En vez de repudiar a la embajada, ¿no? Sí, exactamente. Y el embajador inglés, yo le he mandado un par de tweets, pero jamás me lo contesta, por supuesto, invita a cooperar a la Argentina con respecto a la pandemia. Lo que tiene que hacer el embajador inglés es empezar a negociar la soberanía nacional en Malvinas que las Naciones Unidas en el año 1965, mediante la resolución 1965, invitó a los países a negociar. Por supuesto, lejos está el Reino Unido de tener interés en negociar con Argentina, ni lo va a hacer. La Argentina tiene que tomar una política activa. Si ustedes quieren después, más adelante, en esta conversación yo les digo algunas pautas al respecto, y dejarse de esperar que cumplan los ingleses con esa resolución que ya tiene 50 años y jamás han tenido ningún interés de negociar, ni lo van a tener. Entonces, es bastante absurdo que el embajador británico, yo digo el simpático embajador británico... El influencer, como se hace llamar. Claro, pero no está mal que un embajador, ese es el rol de un embajador, la diplomacia es eso, es el representante del Reino Unido en la Argentina, lo que resulta ridículo que haya argentinos que se prendan en esa cuestión graciosa de tratar cuestiones menores, de tomar whisky o no tomar whisky, o tal marca o no tal marca. Ese es el mundo que parece rodear al embajador, con todo respeto lo digo, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, sabemos que los whiskies, sobre todo escoceses, son muy buenos. Y no son los escoceses los que quieren más a los ingleses, ¿no? Más bien están más cerca de nosotros. Y déjeme agregar que los irlandeses son muy buenos y justamente no los quieren a los ingleses. Claro, es que no los quiere nadie, porque son piratas de toda la vida. Pero en Argentina hay innumerables ingleses que viven en la Argentina, que seguramente son tan buenas personas como todos nosotros, lo que no se corresponde con la política del Reino Unido de dominación e invasión, sostenida y creciente, porque a raíz de este Brexit que se plantea ahora, más se va a profundizar la política del dominio del mar del Reino Unido, ¿no? Exactamente. Así que yo lo escucho a usted y me vienen un montón de frases, ¿no? Pero siempre redundamos en lo mismo. El problema de la Argentina somos nosotros los argentinos que no defendemos nuestros intereses, ¿no? Usted lo dijo en un momento, gobiernos entreguistas. Ya lo decía Jaureche, ¿no? Malo no es el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende. Y acá el problema no es el embajador inglés, sino que nosotros le demos entidad a semejante payaso, ¿no? Esto va por cuenta de Toro y Pampa y mía. Doctor, en uno de sus artículos que me pasó muy gentilmente el amigo Juan, que lo vemos muy callado, si querés hablar, Juan, mirá que... Yo quiero hacer una aclaración a la audiencia, que si estoy callado no es porque sea callado, sino porque para no embarrar el retraso que lleva a veces la comunicación. Que bueno, la conexión. Para no embarrar la charla, simplemente me van a ver. Exactamente, hay como Mire, hay un pequeño delay y no queremos pisarnos, esa es la realidad. Yo les quería decir una cosa previa, que un poco es una síntesis de nuestra idiosincrasia, digamos, ¿no? Se dice que los argentinos vivimos de espaldas al mar. Y esto es bastante cierto, porque poca gente sabe que mientras el continente tiene unas 2.800.000 kilómetros cuadrados, 2.800.000 kilómetros cuadrados, la zona económica exclusiva, sin contar la Antártida,
ni esta plataforma continental que se ha presentado y reconocido parcialmente en estos últimos tiempos, la zona económica exclusiva supera los 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es más amplio el territorio marítimo que el continental. Este es un estado marítimo, pero si yo hiciese una encuesta y le diría cuántas personas saben que Malvinas está ocupado por los británicos, es muy probable que de 10 haya 10 que saben. Lo que no saben, y yo diría que ahí si le hiciese esa misma pregunta a 10 personas, habría con suerte 1 o 2 que lo saben, es que los británicos tienen ocupado 1.600.000 kilómetros cuadrados, no unas islas. Y eso supone más del 50% del territorio marítimo, y si quieren, vamos a compararlo. Supone la ocupación de toda la Patagonia Argentina, La Pampa, Mendoza, Jujuy, Formosa. ¿Ustedes se imaginan lo que sería si los británicos militarmente, porque en algún medida tenemos ocupado ese territorio por los británicos, pero ustedes se imaginan si alguien pensase que efectivamente tenemos ocupado el territorio de toda la Patagonia, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Formosa? Bueno, ese es el territorio que tienen ocupado los británicos en el mar. Ustedes han visto que cuando nos referimos a las Malvinas, ¿alguno de los gobiernos se ha referido a que tenemos ocupado 1.600.000 kilómetros cuadrados? No. Y que además de eso, la reciente aprobación de la ley de la plataforma continental, que es un trabajo que se viene haciendo hace más de 10 años, y es realmente una política de Estado, porque lo han seguido todos los gobiernos, de cualquier color, desde Menem a la fecha, esas 1.700.000 kilómetros cuadrados de ampliación de la plataforma continental, solo se han reconocido 350.000 kilómetros cuadrados. Porque el resto está reclamado también por los británicos. Entonces tenemos ocupado 1.600.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y tenemos en disputa también 1.400.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental, más la Antártida Argentina, que también la reclaman los británicos. Entonces ese es nuestro escenario, no son Malvinas. Malvinas tiene, es el símbolo, y Malvinas tiene los héroes nacionales, y digamos los muertos, pero también los que combatieron. Por eso tiene gran valor Malvinas, pero Malvinas territorialmente es mucho menos que el mar, porque el mar, que fue parte de la negociación que se inició con Caputo en realidad, porque se le atribuye a Cavallo cerró la negociación, pero la inició Caputo, o sea, la inició en los gobiernos radicales, la siguió el menemismo, negociaron la pesca. Y dicho por no por mí, yo lo repito, dicho por el director ilegal de pesca en Malvinas, si no hubiese sido por la pesca, los británicos no hubiesen sobrevivido en Malvinas, porque representa el 75% de los recursos que sostienen Malvinas. Entonces, ese es el escenario y eso es lo que el grueso de los argentinos no conocemos. No conocemos. ¿Sabe que yo lo estaba escuchando y usted dijo una frase que es: Argentina vive de espalda, o los argentinos vivimos de espalda al mar? Y mi papá decía la misma frase y decía que el argentino vive de espalda, o el porteño vive de espalda al río. Normalmente las ciudades se construyen de frente a sus grandes espacios de agua, tanto sea marítimo o río. Y pensando en lo que usted está diciendo, y como que dejamos a merced del pirata invasor toda esa riqueza que hay en ese mar, ¿no? Porque convengamos que más allá de lo que es el territorio de la plataforma marítima, dentro de esa plataforma marítima hay infinidad de riquezas
entre flora y fauna, ¿no? Yo lo que digo es, Argentina realmente tiene una política de industrialización de pesca, porque así como nos pasa en el agro, y ahí le pregunto a usted porque realmente lo desconozco, creo que Argentina la llaman el granero del mundo, y de acá se llevan todas las materias primas, las elaboran en Europa y después nos venden los tarritos envasados, y en Norteamérica pasa exactamente lo mismo. ¿Con el pescado pasa lo mismo o Argentina directamente es algo que no ha explotado? Bueno, le voy a contestar eso y previo a ello le voy a decir algo más. La Argentina tiene una flota de 530 buques de distintos calados, buques marítimos. Después podemos referirnos un poco a la parte de los ríos, ¿no? Pero tiene 530 buques pesqueros que realmente son los que están de alguna manera presentes ocupando el Atlántico. Son los que ejercen soberanía aparte de capturar. Esa es la primera realidad, porque ni las fuerzas de seguridad, la prefectura, ni las fuerzas armadas tienen suficientes medios para controlar el mar argentino. Exacto. Eso es el primero. Esos buques capturan en forma anual unas 800.000 toneladas de diversos pescados, crustáceos y moluscos. La Argentina exporta por valor de 2.000 millones de dólares anuales. Y acá los voy a desilusionar a los argentinos. En el país del bife de chorizo, la Argentina exporta más pescados que carnes rojas. ¿Qué título? Bueno, pero ¿qué pasa? El 65-70% de esas materias primas, al igual que el resto de las materias primas argentinas en gran medida, tienen muy bajo valor agregado. Y eso sabe que genera que transferimos el empleo a los países desarrollados. Que España, que es un gran comprador de productos pesqueros argentinos, hace la transformación y ocupa la mano de obra. Y nosotros tenemos un 11, un 12% de desocupación, si no es más en este momento. Entonces, el bajo valor agregado que le colocamos a esos productos significa ya de arranque una pérdida de mano de obra importantísima. Y mayores recursos para la Argentina. Es una cuestión de dependencia. Eso es dependencia. Y falta de política, por supuesto, del Estado Nacional. Pero le voy a decir algo más grave todavía. Nosotros desembarcamos 800.000 toneladas por año. Y en el Atlántico Sur, buques extranjeros, británicos y con licencia británica en Malvinas, capturan unas 250.000 toneladas anuales, más unas 750.000 toneladas que capturan buques chinos, españoles, nuestra madre patria española, vieja depredadora y pirata, al igual que los británicos, y chinos, taiwaneses, coreanos. Se llevan 1 millón de toneladas en total. ¿Qué significa eso? Eso significa de materia prima pura, digamos, unas 2.600 toneladas, perdón, unos 2.600 millones de dólares por año que se extrae. Claro. ¿Sabe cómo se pagó la derrota en Malvinas? Con la pesca. Claro. Con la pesca. Los británicos, en estos años, desde la derrota de Malvinas a la fecha, se han llevado 28.000 millones de dólares de recursos argentinos. Un tercio de la deuda, doctor. Un tercio de la deuda de estos bonos que se han negociado. ¿Y sabe cuánto se han llevado los buques extranjeros chinos, españoles, etcétera? 44.000 millones de toneladas, 44 millones de toneladas, lo que hacen 114.000 millones de dólares.
Hagamos la Y de... ahora le voy a decir algo más dramático todavía, si eso no les pareció dramático. Si no lloro Bueno. es porque no quiero que me vean llorar en cámara, Bueno, doctor. La pero ahora realidad. veamos la política pesquera argentina. Los recursos, por una convención que, dicho sea de paso, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, conocida como CONVEMAR, estableció una serie de normas que en general están bien, pero la Argentina hizo unas observaciones en esa convención que refiere a las especies migratorias. Los pescados migran. Usted se imagina que si tiene en el fondo de su casa unas gallinas y las gallinas pasan al alambrado del vecino y su vecino la faena y se come un buen puchero de gallina, usted va a estar medio molesto, ¿no? No es Bueno, robo, digo, se fue sola la gallina, ¿no? la O sea, gallina pasó el alambrado y se la comió el vecino. Bueno, es lo que está pasando con la pesca. Claro, claro. Los recursos, la ley 24.922, que es la ley de pesca, dice que es de dominio y jurisdicción de la Argentina los recursos que están dentro de la zona económica exclusiva, que son las primeras 200 millas, y aquellos migratorios. Porque usted no puede perder el dominio porque salte un alambrado una gallina. Usted imagínese que si esta vaca, una gallina o un caballo es de dominio mío y usted me la faena, yo voy y le inicio una acción. Entonces, la Argentina nunca hizo ningún tipo de acción por eso, ni siquiera hizo ninguna acción al gobierno británico por la pesca ilegal en Malvinas. Nunca inició una acción. 250.000 toneladas promedio capturadas todos los años. Y ahora veamos la gravedad que tiene esto, porque a veces uno, si no muestra, si la comparación es por la deuda externa, bueno, ya hubiésemos pagado con pesca la deuda externa. Pero claro, por los números que usted tiró, ya la deuda está recontrapagada. La última, ¿no? Ni hablar las anteriores. Muy bien, pero esto es un problema. Vamos a hablar en términos veterinarios. La culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Ni más no es. Entonces, vamos a hacer más grave todavía esto. Usted imagínese que si la Argentina exporta 2.000 millones de dólares anuales, desembarcando 800.000 toneladas por año, seguramente desembarcando 1 millón de toneladas más tendríamos el doble o el triple de ocupación, sobre todo de ocupación estratégica, poblacional, industrial en el litoral patagónico, que es un lugar despoblado, tiene el índice más bajo de población y el índice más bajo de erradicación industrial. Es necesaria una ocupación estratégica de la Patagonia y de establecer a Tierra del Fuego como el epicentro del control de la zona austral del Atlántico Sur. ¿Y le parece poco eso? Ahora le voy a decir algo más grave todavía. En un país que tenía un 45% de pobreza, solamente con los descartes que se realizan en el mar, que son del orden de las 300.000 toneladas por año, estaríamos suministrando la mejor proteína, porque la proteína de la pesca es equiparable solamente a la leche materna, es un aminoácido esencial fenomenal. Estaríamos alimentando 3 millones de niños por día, todo el año, con la mejor proteína. Entonces, esto sí que ya no se puede tolerar. Sí, Juan, incluso, como usted describe ahí, hay un montonazo de producción, de captura, que se descarta, que no estaría siendo aprovechada para alimentar esas bocas, que en realidad es perfectamente procesable en ¿cómo se dice? En medallones.
Mire, yo le voy a decir un ejemplo, porque esto no es teoría. Esto no es teoría. Los cálculos, están hechos esos cálculos y es posible revertir esta situación, pero le voy a mostrar un hecho concreto. Programa Alimentario Nacional, PAN, de Alfonsín. A mí me tocó en ese momento ser gerente de una empresa, una importante empresa pesquera, la número 1 de la Argentina. Pero un sector de ese sector empresario pesquero hace conserva de pescado. Y ustedes saben que el argentino, salvo atún, que de vez en cuando come, ya se come menos anchoita como se comía antes, y algo de caballa en reemplazo del atún. Bueno, muy bien. En el año, cuando se inicia el Plan Alimentario Nacional de Alfonsín, en un programa interesante, estaba muy bien nutricionalmente formulado, después se desmadró, pues se transformó en un programa de salvataje de empresas en vez de un programa de alimentación, pero en sus inicios estaba muy bien formulado. El pescado no estaba. Entonces, lógicamente, el sector pesquero empezó a presionar y a ver de qué manera podía colocar el pescado. Entonces, ahí se encontró el apoyo de un sector del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y se empezó a colocar 2 latas de conserva de un producto que nunca se había usado, que era la merluza de tamaño chica. Porque la merluza de tamaño chica, los fileteros no la querían filetear porque es poco, no les rinde. Entonces, esa merluza chica se tiraba a la harina. Digo se tiraba porque perdía totalmente valor, un producto riquísimo. Entonces empezó a colocar en esas latas de merluza que se colocaban en el pan. 2 latas en cada caja. Por cierto, la pobreza era menor. ¿Saben lo que provocó eso? Que el mejor producto de la caja pan era ese producto y duplicó la producción nacional de conservas. Impresionante. Entonces, como un programa de desarrollo social, como era el PAN, y todos estos planes diversos, crecientes y sostenidos que ha llevado adelante a la Argentina, cómo a través de un programa social se puede generar empleo, desarrollo industrial. Porque no es solo... Sí. No, lo estoy escuchando atentamente porque hay una realidad. El argentino no es un gran comedor de pescado. No sé por qué, por una cuestión de cultura, por lo que fuere. Pero nosotros tenemos algo que es el campo, por ponerlo en idioma más criollo, diríamos, el lugar donde se siembra ese pescado, de donde se recolecta ese pescado, lo tenemos y es amplísimo. Y como usted bien dijo, a través de todos los números que ha vertido, da un montón de alimento. Ahora, Argentina siempre se la pone como que le puede dar de comer a 500 millones de habitantes en el mundo, pero siempre hablando de lo que son granos y a lo sumo un poco de carne. Pero usted bien dijo que lo que se da también es mucho producto marítimo. Sin embargo, ¿está contemplado eso dentro de esos supuestos 500 millones de habitantes a los cuales Argentina puede proveer de alimento o no? Digamos, no sé si claro, la Argentina en materia pesquera, digamos, de productos pesqueros, tiene probablemente tiene los mejores, no probablemente, seguro es así, tiene los mejores mercados del mundo. La carne no tiene los mercados que tiene el pescado. A los mercados más exigentes del mundo, léase a los mercados asiáticos, Japón, léase Europa, léase Estados Unidos. La Argentina no llega con todas las carnes como llega con el pescado. La Argentina es un proveedor de pescados al mundo y eso tiene mucho que ver con el reducido consumo de pescado en la Argentina, porque el 95% de las capturas se exportan. El argentino consume solamente, y esta pregunta me viene bien para decir lo siguiente.
Si la Argentina se le ocurriese establecer un programa de consumo nacional de pescado, dándole las herramientas necesarias de costo, calidad, etc., la Argentina está en un consumo aproximado a los 6 kilos per cápita por año. 6 kilos per cápita por año. La media mundial es del orden de los 20 kilos per cápita por año. Estamos en un tercio. Estamos en un tercio. ¿Pero qué quiere decir eso? Estamos por debajo de los países más pobres y por debajo de los países más ricos. Esta es la realidad. El consumo per cápita de Alemania anda en el orden de los 35 kilos per cápita, pero Alemania tiene un programa, a pesar de consumir 35 kilos per cápita y a pesar de ser importador de productos pesqueros, tiene programas de educación en materia de gastronomía pesquera, de consumo, porque los alemanes saben perfectamente la calidad que supone, porque no es una cuestión meramente económica, porque si no sería preferible para ellos no promover el pescado, pero el pescado provee salud además. Salud, era lo que le iba a decir, quería que lo diga usted. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo no tengo un programa de política de consumo de pescado, mal puedo pretender que suba ese número. Y acá me voy a referir a otra cosa. Francia acaba de crear el Ministerio del Mar. Y Francia tiene unas 300 y pico de mil kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, o sea, de mar continental. Tiene más porque tiene algunas colonias, pero tiene 300 y pico de mil kilómetros cuadrados de mar continental, Francia. Y la Argentina tiene 3 millones y pico de kilómetros. Y le voy a decir un dato más. Francia tiene un déficit del orden de los 1.700 millones de dólares anuales por importar productos pesqueros. Y nosotros somos exportadores. Entonces acá hay una dicotomía, una contradicción entre la política que se lleva adelante, mejor dicho, la impolítica que se ha llevado, que ha llevado a que los argentinos consuman muy poco pescado. Y entonces esto hace a una cultura también, es un hábito alimenticio. Si esto no se promueve desde la niñez, es muy difícil que gente adulta termine consumiendo pescado. Ahora, en los últimos, tal vez en la última década o algo más, se ha empezado a entender la calidad del pescado como proveedor de salud. Entonces los médicos empiezan a recetar que, bueno, o los nutricionistas que 2 veces por semana, 3 veces por semana consuman pescado. Pero ¿sabe qué pasa, doctor? Que el pescado es caro en la Argentina. Y de una manera que, por lo que usted me está diciendo, no debería hacerlo, ¿no? Porque si se exporta, se supone que las divisas que entran pueden hacer de que el poco consumo que se haga en la Argentina tenga un precio que sea accesible. Y sobre todo, generar políticas de Estado donde se incite a la gente a alimentarse con pescado. Pero además, no nos olvidemos que los planes alimentar, como usted bien señalaba en su momento, los PAN, hoy en las bolsas alimentarias lo que más abunda son las harinas, que es lo que peor le hace al cuerpo. Y encima vienen con gorgojo. Entonces, digo, a ver, ¿queremos alimentar realmente bien al pueblo? Todo eso que se desecha, ¿podría darse a los niños? Sí, se pueden hacer un montón de cosas, pero si los que gobiernan no son expertos y ponen a cualquier fantoche, yo creo que el problema es ese, ¿no? Poner a gobernar un payaso. Bueno, ahí hay 2 o 3 respuestas que debo dar. La primera es que en ninguna parte del mundo el pescado es barato, es un problema de poder adquisitivo de la gente, ¿no? El pescado no es como, en una de esas, en el pescado de río se da, que hay quien con una caña está pescando un medio mundo, pero el pescado tiene un costo de extracción importante, el combustible es altísimo. Dicho sea de paso, mientras el productor argentino está exportando impuestos al combustible. El combustible es una pata de los 3 costos de la extracción. Claro. Los chinos vienen con el combustible subsidiado, los españoles vienen con el combustible subsidiado.
Entonces no se puede competir con eso. Ahora, Alemania justamente está bajando el IVA al 5% al producto pesquero. Lo mismo están queriendo hacer los españoles. El bajar el IVA es relativo, porque muchas veces se baja el IVA y termina beneficiando al supermercado, que es el que a corto plazo en una Argentina inflacionaria termina agregando nuevos ingresos en lugar del IVA. Yo soy contrario a eso, ¿no? A quitar el IVA. Más bien el IVA, en todo caso, tendría que dársela, porque el IVA es un impuesto regresivo y realmente lo están pagando el pobre laburante como el rico por igual. El IVA es el único impuesto que pagamos los pobres y los ricos, ese no se salva a nadie, ¿no? Claro. Entonces, ahora, no se puede hablar de costo cuando se está tirando 300.000 toneladas al mar, porque ese recurso es proteína prácticamente extraordinaria que se podría dar en forma gratuita a esos 3 millones de niños. Digo 3 millones de niños, podrían ser menos niños y más adultos, pero de todas maneras, para darse una idea de que cualquier programa que tenga proteína en forma equilibrada con hidratos de carbono y lípidos, hoy lo que se está dando son hidratos de carbono. Entonces, lógicamente, la formación, sobre todo de la niñez, es absolutamente deficiente. Es posible llegar con pescado a precios más económicos. De hecho, muchas veces se está exportando a menores valores que los que llegan al destinatario. Pero para eso hay que hacer una serie de cosas, ¿no? Mercados concentradores que no hay. En fin, el pescado hoy, lamentablemente, es de consumo reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando alguien hace una lista para ir al supermercado, cada vez las listas son más cortas, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Pero fuera de eso... Y lo que hay que pagar es cada vez más grande, ¿no? Claro. Cuando alguien hace una lista, es probable que el pescado no figure. El pescado figura es reactivo. La mirada de la gente cuando ve un buen pescado o un buen filé no es comparable. La simple merluza, que es un pescado el más común nuestro, una buena merluza no es comparable a ninguna otra carne. Yo soy veterinario, puedo defender a las aves, a los bovinos, a los porcinos, pero la proteína de pescado es la proteína y la grasa, porque la grasa es una grasa insaturada que, dicho sea de paso, es muy útil para todo el sistema circulatorio, eliminar el colesterol, el famoso colesterol, etc. Entonces, es un alimento que inclusive yo digo que los gobiernos lo deberían subvencionar, porque es un alimento que provee salud. Ahora, para eso no serviría nada si no se empieza a nivel escolar a educar, que, dicho sea de paso, no solamente por el pescado, sino una educación alimentaria que es necesaria. Porque el argentino... Doctor, sí. Perdón que le interrumpa, porque usted en un momento de la charla estuvo hablando de que Argentina como que le cargaba impuestos a el pescado, ¿no? Y en un artículo que me había pasado muy gentilmente Juan, usted había escrito, hablando de la Argentina, lo voy a leer porque usted hablaba del libre comercio y que Argentina era más papitas que el Papa. O sea que usted había dicho que ahora en esta charla, por ejemplo, España subvencionaba con el combustible, China subvenciona con el combustible, y sin embargo acá usted remarcó que el combustible es uno de los altos costos que pagan aquellos que van a sacar los recursos del mar. O sea, Argentina siempre termina haciendo todo mal. Nosotros queremos ser más marxistas que los marxistas, más liberales que los liberales, y terminamos favoreciendo a todos y en desmedro de nosotros mismos. Digo, hay gente más buena que nosotros en el mundo, porque me llama poderosamente la atención. Eso fue una frase que usted utilizó y me quedó grabada. Digo, ¿puede ser así? Y sí, es así, porque lamentablemente hace un corto tiempo atrás, cuando uno hablaba de estas cuestiones, de cierto proteccionismo a determinadas actividades de forma racional, para que cierren los números. Tampoco Argentina es un país
no queremos reconocernos, pero en cierta medida somos un país pobre, tal vez por malas administraciones, ¿no? Porque Por malas, claro, recursos nos sobran. Recursos tenemos, pero ¿qué pasa si entregamos el petróleo, si entregamos la minería, si entregamos la pesca, si entregamos, si los países desarrollados se hacen de los recursos como si fuese una extensión de su territorio? Y bueno, entonces es muy difícil competir así. No se puede competir. Fíjense lo que pasa con la pesca. Yo puedo hablar de esto, tal vez podría hablar de otros temas, pero ya soy bastante audaz hablando de esto, ¿no? Lo que quiero decirle, fíjense, nosotros tenemos toda una carga impositiva en la Argentina, lógico, hay que mantener la estructura del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Más todos estos problemas ahora agregados, ¿no? De la falta de empleo, bla, bla. Entonces, se carga de impuestos a la actividad productiva, y esa actividad productiva, en el caso de la pesca, compite notoriamente. Fíjese, los chinos vienen 13.000 millas, qué sé yo cuántas millas hay de China acá. Los españoles otro tanto, vienen a pescar a distancia, y nosotros tenemos el recurso a 200 millas, a 50 millas, a 200 millas estamos en alta mar. Ellos vienen 12.000 y vienen subsidiados, vienen con una tripulación esclava, permanecen en el mar 6 meses, un año en forma continuada, hacen transbordo en alta mar, tienen buques de combustible en alta mar, compiten con nuestra materia prima porque ese recurso que capturan es argentino. Claro. Y compiten en el mercado internacional en mejores condiciones. Entonces, la Argentina tiene que tener una política. Ahora, y lo mismo cuando hablamos de una política sanitaria. Si la cuestión es poner en un pie de igualdad a todas las actividades, bueno, entonces no tenemos política. Ahora, si queremos alimentar con los mejores alimentos, que no digo que solamente sea la pesca, tenemos que entender que hay algunos alimentos que debieran tener cierta prioridad. Y entonces ahí hablamos de menores costos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que cuando se dio ese caso de cólera, entre otras cosas, el cólera está erradicado, pero bueno, sí, ocurrió un caso hace unos cuantos años. Igual la tuberculosis estaba erradicada y ya tenemos tuberculosis también. Nosotros hemos retrocedido en forma impresionante. Pero bueno, la cuestión que cuando se sacaba el gobierno, no me acuerdo quién era el gobierno, sacaba un spot de publicidad donde decía qué tenía que hacer el ama de casa. Y cuando llegaba al pescado decía, no consuma pescado fresco. Claro, el pescado, lógicamente, hay que cocinarlo, salvo algunas especialidades, como podría ser el salmón, claro, pero en general se consume cocinado. Entonces, ¿qué clase de promoción hace el gobierno que dice, no consuma pescado fresco? O sea, claro, esa es la verdad que hay que matarlo, pero atrás de un publicista hay un gobierno. Entonces, bueno, ahí está, ese es el gran problema, ¿no? Las políticas de Estado normalmente siempre, y vuelvo a repetir, el otro día estuvo un amigo suyo, que me enteré que Alejandro Olmos Gaona, y él en un momento de la charla dijo que justamente en los puestos claves no ponen a las personas idóneas, ¿no? Y por lo que usted me está diciendo, en este métier, que es lo de la pesca, también pasa exactamente lo mismo. La pesca y la alimentación, porque acá son dos cosas que van justamente paralelamente de la mano, ¿no? Porque que la población argentina consuma mayor cantidad de pescado va a ser en pos de una buena, diríamos, desarrollo de la infancia, niñez, para una mejor juventud y una mucho mejor adultez, ¿no? Sí. Y sin embargo acá todo es al revés. Usted me acaba de decir que desde el Estado se decía que no consuma pescado fresco. A ver, ninguna carne se consume cruda porque a la carne
si uno no la hace bien, también existe el Escherichia coli, ¿no? También existe que si uno cocina mal el chancho, también trae anomalías, y en el pollo pasa exactamente lo mismo. O Sí, sea, claro. a ver, hay que cocinar, flaco, para eso. Claro, Con el calor se mata toda bacteria y todo bicho que ande dando vuelta, ¿no? En estas épocas claro, de coronavirus donde el virus anda por todos lados. claro. Pero, doctor, Bueno, lo quiero sacar un poquito de esto de la parte nutritiva, no porque no quiera seguir hablando, sino porque ya estamos casi en la hora y la verdad, si bien este sistema no es tirano como Instagram, ya Instagram nos hubiera sacado del aire, me gustaría saber qué piensa usted, porque Argentina, usted lo viene diciendo repetidas veces desde que empezó la entrevista, es depredada constantemente por buques chinos, españoles y obviamente ingleses también. Argentina no tiene manera de repeler esa depredación porque hemos renunciado a la defensa nacional, ¿no? No tenemos buques que salgan a alta mar a, diríamos, intimidar a aquellos que nos están robando tan cómodamente. Pero, además de eso, Argentina ha relegado su marina mercante, vale decir, que todos los recursos, no solo los pesqueros, que se traen acá y se venden en el exterior, sino que además todos los granos, toda la carne y todas las cosas las pocas cosas que podamos elaborar, se van con buques mercantes de otras nacionalidades a las cuales le tenemos que pagar nosotros los transportes o no hacemos negocio en el transporte. Y eso Perón, en el año 55, creo que fue, cuando, no, perdón, en el año 54. 46, en su primera gobernación, él crea, o sea, viendo este problema de la Argentina, crea la Marina Mercante. Y luego, del 55 para acá, Argentina sistemáticamente se ha encargado de destruir la Marina Mercante y hoy Paraguay, que no tiene salida al mar, tiene una de las mejores marinas mercantes del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué debería hacer la Argentina, diríamos, de tener un gobierno que haga las cosas como corresponde? ¿Qué es lo que tiene que hacer, doctor, como primera fase en este... Bueno, tendría que hacer un montón de cosas posibles que no tiene que ver con tener o no Fuerzas Armadas, porque evidentemente las tiene que tener, Fuerzas Armadas y de seguridad en el mar. Como arte disuasorio, ¿no? No para ir a hacer la guerra. Exactamente. Cualquier país que se precie más, como dije al principio, siendo un estado marítimo, la Argentina tiene que tener, mire, tiene más o menos quintuplicar lo que tiene, para no entrar en muchos detalles. Pero le voy a tratar de contestar esta gran pregunta que me ha hecho, voy a tratar de ser sintético. La Argentina, si no puebla la Patagonia, si no radica industrias, si no tiene un plan estratégico destinado a tener una radicación industrial en la Patagonia y por qué no en la isla de los Estados, con herramientas que la pesca puede proveerle, porque también es otra isla semidesocupada, ¿no? La Argentina tiene varios problemas relativos a la soberanía nacional. Rápidamente diría que en la llamada hidrovía, la Argentina ocupa el cuarto lugar dentro de los buques que transportan. Yo diría que esto, los ingleses y los franceses ya hace 200 años estaban planteándoselo. Hoy, la primer flota que transita por la hidrovía es paraguaya. La segunda, si le pregunto, no lo va a saber. Porque No, tiene la verdad que no. China, diría yo. bandera boliviana. La tercera uruguaya y la cuarta argentina. Entonces ya imagínense la flota que circula por el Paraná, qué clase de soberanía fluvial en este caso podemos tener, más qué tipo de control podemos asegurarnos. La Argentina cobra reembolso, los paraguayos no. ¿Por qué habrá tantos barcos paraguayos? Porque habrá muchos argentinos en Paraguay evitando el pago de reembolsos.
Esta es la realidad, para no entrar en muchos detalles. Sí, sí. Después, tenemos puertos, en general deficitarios la mayoría, pero como bien dijo Pablo, toda la flota es extranjera, inclusive chilena. Los contenedores, los ferries, los buques que transitan, la flota mercante es extranjera. ¿De qué clase de soberanía vamos a tener? Tercero, hago una síntesis, porque esto daría para hablar de cada uno de estos temas. Tercero, Uruguay, país hermano, al que debemos integrarnos y volver para atrás los 200 años perdidos de integración rioplatense, Uruguay está prestando sus puertos para la logística de todos los buques extranjeros, entre otros los que operan con bandera británica. No puede ser que la Argentina no tenga una política activa con Uruguay para trabajar en conjunto para latinoamericanizar el Atlántico Sur, contraria a la política británica de internacionalizar el mar con esa sociedad española, británica, que ha sido histórica, dicho sea de paso. Este es el escenario. Ahora, ¿cómo hacer con esas 350, 500 buques extranjeros que operan en la zona de alta mar? Y bueno, la Argentina tiene que eliminar todos los impuestos a la flota nacional que pesque en alta mar. Y por supuesto establecer que las cuotas de captura que entregue a las empresas radicadas en la Argentina, determinado porcentual tiene que ir a pescar a alta mar, a 200 millas, con combustible subsidiado, libre de todo impuesto interno, etcétera, etcétera, inclusive eliminando los derechos de captura. Hay que poner 200 buques pesqueros a pescar en alta mar. No hay otra forma de ejercer soberanía. Y entonces hay muchas herramientas desde la actividad pesquera para ejercer soberanía. El problema es que hay que empezar a ejercer soberanía. Si no hay voluntad, ahora, nada de esto es fácil. Esto es una suerte de, ¿cómo se llaman este juego que uno tiene que ensamblar piezas? ¿No? Sí, como el rompecabezas, los puzzles, ¿no? Este es un rompecabezas. ¿Por qué? La Argentina es monodependiente de soja, de la exportación de soja. Uno de los principales compradores es China. O casualidad, los chinos pescando en alta mar. Entonces, nos pasó con los rusos, cuando Caputo firmó los acuerdos de la URSS y Bulgaria, con la URSS y Bulgaria, y luego se pretendieron denunciar, hubo un largo tiempo para eliminarlo. ¿Por qué? Porque los rusos eran compradores de granos. Entonces, los acuerdos que se arriben tienen que ser entre empresas, nunca entre estados, porque este es un estado absolutamente débil, endeudado, y entonces alguien golpea la puerta y dice, y hay que dejarlo pescar porque estos muchachos son los que nos compran la soja. Entonces es un rompecabezas que no hay que irse de boca y hay que ir armándolo de a poquito y como la novia que uno, en fin, le tenía ciertas ganas, hay que trabajar la cosa, uno no puede irse a los bifes. Hay que buscar la fórmula lo más disimulada posible para ejercer soberanía. Sí, a ver, debería ser lógico que una nación ejerza soberanía y que ninguna otra nación venga a inmiscuirse dentro de sus territorios y de sus decisiones, ¿no? Usted hablaba en un momento que las flotas que pasan por el interoceánico, ¿no? En realidad el canal del Paraná, ¿no? Que está dragado como para que sí, las mercaderías lleguen para el norte. Justamente fue Juan Manuel de Rosas el cultor de la soberanía, ¿no? Si se quiere, quien no permitió la libre navegación de esos ríos porque todos querían navegarlo y ninguno quería poner la plata, ¿no? O sea,
ustedes me están queriendo meter buques de nacionalidad extranjera, me están recorriendo me están cartografiando los ríos o como se llame, y encima no me quieren pagar, ¿no? Y ahora estamos como decía Zaineldin, ¿no? De rodillas, con las manos en la nuca e inermes, ¿no? Y diciendo, bueno, no me mates, porque básicamente lo que está la Argentina hoy es eso, ¿no? Está completamente entregada y lamentablemente no vemos que este gobierno, que dentro de todo lo que hemos hablado, justamente el 12 de agosto pasado festejó el hallazgo de la vacuna inglesa, ¿no? Parece mentira, ¿no? Pero justamente el día que se celebraba una de las, diríamos, que repelimos la invasión inglesa, estos aplaudían algo que los ingleses nos van a meter ahora a todos los argentinos. Doctor, podríamos haber estado, la verdad que es riquísimo el tema para hablar. Usted sabe, claramente sabe un montón. Ahí por ahí decían una clase magistral del doctor Lerena. Bueno, en cualquier momento Toro y Pampa volverá o retomará lo que es la radio en sí y dejaremos este modo cuarentena y nos gustaría poder tener otra charla. Así que le agradezco esta charla rica en todo este tipo de temas y bueno, lo convoco para otro momento en Toro y Pampa. Bueno, hablaremos de rock. Yo quisiera, vamos a hablar un poco de rock también. Yo soy de la generación del 60, así que del 60 ya con unos años, ¿no? Los Pero albores bueno, de los Beatles. Los claro, albores de los exactamente. Beatles. Y los Rolling Stones. Yo quiero terminar esto, primero agradecer profundamente el esfuerzo, sobre todo a Juan. Hemos parido juntos esto. Y quiero terminar con un mensaje positivo, porque si no estamos en el horno. Tiramos mucha falta para la hora de la comida, ¿no? Claro, entonces voy a repetir algo que dije. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. Vamos la Argentina todavía. Un aplauso para el doctor, ¿eh? Un campeón, un campeón. Doctor, lo último que dijo creo que es lo que resume lo que nosotros desde este espacio, si bien tocamos temas bastante álgidos y que no son, diríamos, ¿cómo puedo? No sé cómo decirlo, no hacen bien, porque la verdad que hace hervir la sangre, siempre es en pos de que de acá en más se pueda construir una Argentina que realmente sea para los argentinos, ¿no? Y bueno, lo único que abogamos es por eso, ¿no? Que un gobierno vaya y como decía el Martín Fierro, que venga un criollo, de una vez por todas venga un criollo a mandar, ¿no? Sobre todo eso. Así que bueno, le mando un gran abrazo, muchas gracias por bancarnos en estas irregularidades de este sistema y como le dije cuando tengamos en la radio me gustaría tenerlo nuevamente con nosotros. Bueno, un gusto. Muchas gracias a ustedes por difundir estos temas tan áridos. Gracias. Bueno, les mando un gran abrazo. Gracias. Bueno, Juancito, los méritos son todos tuyos, porque acá el que lo detectó al doctor y el que hizo todo el trabajo de producción, que es el más difícil para aquellos que están escuchando la nota, el trabajo más difícil que hay es el que hace Juan. Les digo yo porque antes hacía las dos cosas juntas. Y la verdad que Juan es como mi gran rueda de auxilio y te agradezco, Juan, todo el esfuerzo que le metes. La verdad que es un enorme placer, Pablo, la verdad, un enorme placer. Y haberlo tenido al doctor, que lo vengo leyendo hace rato. Desde el año pasado, cuando vos, junto a Garrafa, me invitaron a Toro y Pampa, en aquella edición donde yo estuve de invitado y no de co-conductor. Hablamos de soberanía ese día. Hablamos de soberanía y yo en casi todas las fuentes cité un trabajo del doctor Lerena donde abunda en este tema de la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada tampoco. Exacto. Es Juan, una cuestión vital.
lo cortamos acá, 1 hora 14, 1 hora 15. Me parece que ya demasiadas cosas hemos tocado. Espero que a todos los que lo hayan escuchado lo hayan disfrutado, como lo disfruté yo. Calculo que Juan también lo habrá disfrutado. Aparte, el triunfo es todo él. Uno lo que hace acá es nada más que interlocutar. Siempre armamos todo juntos. Así que gracias, Juan. Y bueno, la semana que viene, ¿qué tenemos la semana que viene? La semana que viene tenemos un programa con Diego Masieri, autor por esta vía. Por esta vía, sí, seguramente por esta vía. Tenemos que aún terminar de poner ese detalle. Pero bueno, Diego, lo conocerán, es autor del libro Ni Yanquis ni Marxistas, es autor también del libro de Estela Martínez de Perón, corregime el título. La biografía autorizada. Biografía autorizada, donde, digamos, Diego cita de fuente directa. Sí. Se ha entrevistado con la señora. Así que, bueno, va a ser una muy interesante entrevista. Y déjame acotar algo. Sí. Bueno, el jueves que viene a las 20 horas por Facebook lo vamos a tener a Diego Masieri, que ya es un amigo de la casa, porque esta va a ser la tercera vez que lo vamos a tener, que está presentando ese libro que acaba de nombrar muy bien Juan. Pero ese libro tiene el prólogo de otra amiga de la casa, que es Isia Recalde, que también la vamos a tener en el mes de septiembre en Toro y Pampa vía Facebook. Así que quizás es para quedarnos para siempre, pero bueno, capaz que alguno no tenga Facebook y tendremos que volver al Instagram, ¿no? Tomará. Bueno. Juancito querido, terminamos el programa, te mando un gran abrazo. Un abrazo. Y nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene vas a participar. Exactamente. Bueno, nos vamos como siempre, como nos despedimos de todos los programas, nos vamos con un ¡Viva la Patria! ¡Viva la patria!